Y vamos a buscar en el libro de Ruth las veces que la palabra genealogía, perdón, la palabra redención, tengo en la mente el término de genealogía, la palabra redención aparece en el libro de Ruth. Porque esto tiene que ver mucho ya con la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1, versículo 17. Así que vamos empezando en el libro de Ruth. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, te pedimos en esta noche tu bendición en el tema que vamos a estudiar. Con tu ayuda hoy, Señor, terminaremos las 12 clases de la genealogía tuya, Señor, que nos dejaste en tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido en ella, Señor. Y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Nos vamos al libro de Ruth y vamos a empezar en el capítulo 4. Y vamos a ver cuántas veces aparece la palabra redención o redimido. Vaya, los derivantes de la palabra redención. El tema principal del libro de Ruth es la redención. Ese es el tema principal, donde estudiamos en las clases pasadas cómo a través de Boaz, Ruth y su genealogía es redimida. Es redimida. Así que yo les voy a dar una pequeña ayudita para que ustedes vayan contando. Nos vamos al capítulo 4 y vamos a empezar a leer en el versículo número 4 en adelante y contar las veces que aparece la palabra redención. Versículo 4. Por si acaso alguien agarra la grabación, dale un poquito de introducción, unos minutitos de introducción a los que pueden ser que oigan solamente esta grabación. En la genealogía de Cristo hemos llegado hasta la descendencia de Fares. Fares siendo el hijo de Tamar y Judá. Y de la descendencia de Fares vemos que viene el rey David. Vemos que en la descendencia de Fares, que se encuentra en el capítulo 4, vamos a empezar ahí, capítulo 4, versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Son, el Son engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Y esta es la parte donde me apuré para llegar aquí. Y Salmón engendró a Boaz. Ahora nosotros estudiamos en la genealogía de Cristo en el libro de Mateo, capítulo 1, que está la genealogía del Señor. Hoy vamos a estudiarla más adelantito en la clase. Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, porque ahí están las dos genealogías de Cristo. Pero estudiamos en la genealogía de Mateo que Salmón engendró a Boaz. ¿De quién? ¿Quién fue la mamá? No. ¿Quién fue el que engendró la mamá de Salmón? Bueno, como nadie se recuerda, tenemos que irnos para Mateo entonces. Mateo capítulo 1 y repasar eso otra vez. Mateo capítulo 1, aquí está la genealogía de Cristo. Tamar es la mamá de Fares, que lo tuvo con Judá, y no quiero entrar ahí. ¿Ok? Mateo capítulo 1, versículo 6. Isaí, fíjense que en Mateo la genealogía empieza de Abraham hacia Cristo. En Lucas la genealogía empieza de Cristo hacia Adán, hasta Adán se va.
entonces vemos cuando leemos la genealogía de Mateo, está ahí y está yendo como de atrás para adelante. Pero en sí no, porque está desde Abraham. Leemos el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Ya hemos hablado mucho de esta gente. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón. Aquí viene la cosa. Salmón engendró ¿de quién? ¿De quién? ¿Se les va a olvidar? Ese no estuvo más débil que... Estuvo muy débil ese no. ¿Se les va a olvidar? ¿Quién es la mamá de Boz? ¿Quién es la mamá de Boz? Híjole, se pone peor la cosa. ¿Quién es la mamá de Boz? Pues, híjole, ¿qué pasa? ¿Ustedes no leen o qué? Ok, mire. Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Quién es la mamá de Boz? Rahab, la ramera. Lo único que aquí no dice ramera, porque ya aquí la mujer está convertida, y como ya está convertida ya no es ramera, ya es de Dios. Así que el papá de Boz, ¿quién es? ¿Quién es el papá de Boz? Salmón. ¿Y la mamá de Boz quién es? ¿Y la esposa de Salmón quién es? Ok, muy bien. Ahora nos vamos a Ruth, y en Ruth no nos dice quién es la mamá. Solamente menciona al hombre. Pero en Mateo, por eso es que hay que empatar los pedazos. Eso es lo que se llama teología. Teología significa el estudio, teo, Dios, y logia, conocimiento, conocimiento de Dios. Entonces hay que empatar los pedazos en la Biblia para tener una historia completa. Ok, estamos en Ruth capítulo 4, ¿verdad? Versículo 18 otra vez. Estas son las genealogías de Fares. Fares engendró a Ersón, Ersón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Aquí viene. Salmón engendró a Boz. ¿Quién es la mamá de Boz? Y Rahab, la ramera, ¿de qué tribu de Israel es? De Fares. Rahab, la ramera, ¿de qué tribu? Yo sé que esto es una pregunta, a trick question. ¿Cómo se dice a trick question en español? Una pregunta media ¿qué? Media difícil. No, es una pregunta así como también un poquito tramposa, ¿ok? Ok. Rahab, la ramera, ¿de qué tribu de Israel es? De Judá. Síguele buscando, a ver. Ahí por ahí va la cosa. ¿Quién lo dijo? A ver. Levante la mano, hermana, por favor. ¿Qué cosa es? ¿De qué tribu es Rahab, la ramera? Es gentil. Cananea. Cananea, no es de las tribus de Israel. Esto es importante porque Boz es hijo de Salmón, que viene del linaje de Judá. ¿Me entiende? Del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá. Son las personas que heredan. Abraham tuvo otros hijos. Abraham tuvo Madián, Abraham tuvo Ismael. Pero el que hereda la promesa es Isaac. Isaac tuvo Esaú, tuvo a Jacob, pero el que hereda la promesa es Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. El primero Rubén, el segundo Simeón, el tercero Leví y el cuarto es el que hereda la promesa del Mesías, Judá. Dios va escogiendo a uno, ¿ves? Judá tuvo otros hijos, sin embargo, el que hereda la promesa es Fares, el que tuvo de Tamar. Y de Fares, hermanos míos, viene la genealogía hasta llegar a Salmón. Salmón se casa con Rahab, la ramera, que es ¿qué cosa? Cananea, gentil. Entonces Boz es mitad qué y mitad qué. Mitad gentil. Es como, a ver, ¿quiénes aquí tienen un matrimonio que sea
mexicano y otra cosa, un matrimonio. A ver, usted, hondureño y de México, y su hija es de aquí, pero su sangre, su linaje sanguíneo, ¿qué es? Tiene los dos, ¿verdad? Mitad y mitad, ¿verdad? Yo creo que entendemos eso nosotros que somos emigrantes en este país, ¿verdad? Entonces, vos es mitad cananeo, sanguíneo, y mitad israelita de la tribu de Judá. Pero en su fe no es mitad cananeo. En su fe es linaje de Judá. En su fe es hijo de Abraham, porque él mantiene la fe de Abraham y de Israel. Aunque su mamá es Rahab, la ramera. Y ahora vos se casa con Ruth. ¿Y Ruth de dónde es? Moabita, descendiente de Lot. Moab es hijo de Lot y de sus hijas. Así que fíjense, vos se casa con Ruth, él es mitad cananeo y mitad judío. Ahí sí cabe bien el término judío porque él es descendiente de Judá. Pero en su fe es totalmente judío, totalmente de la fe de la tribu de Judá. Sin embargo, se casa con Ruth, que es moabita. Entonces, su hijo Obed, genéticamente, ¿qué es? Vaya, la abuela de Obed, ¿quién es? Rahab. Y la mamá de Obed, ¿quién es? Ruth. Entonces ahora Obed, que viene del linaje de Judá, ¿se están volviendo locos o? Bueno, por algo está aquí en la Biblia, hay que estudiarlo, ¿no? Y aquí es el lugar donde estudiarlo, Entonces Obed, de donde va a venir el rey David, fíjense que es 2/4, un tercio, vamos a dividirlo en tercio, porque son 3 personas. 1/3 Judá, 1/3 cananeo y 1/3 moabita. Obed. ¿Ve? Porque es importante entender que la misma genealogía de Cristo ya es gentiles. Ya hay sangre gentil. Sin embargo, por el linaje del padre patriarcal se hereda la fe. Y como el tema principal, digo principal porque el tema genético es importante, pero el tema principal, fíjense que es la fe. Porque vos, siendo mitad cananeo y mitad judío, en su fe, ¿qué es? Judío. Totalmente, vamos a decir, israelita, judío. Yo recalco esto de israelitas y judíos porque quiero que ustedes, se lo he dicho muchísimas veces, se lo he enseñado mucho y lo sigo recalcando, porque hay que entender que los verdaderos judíos son los que descienden de la tribu de Judá. El término judío es un derivante de la tribu de Judá. Los demás no son judíos, son israelitas. Vaya, y los judíos son israelitas. ¿Cómo la ven? Porque Judá es hijo de Israel. Y al principio no se llamaban judíos, sino se llamaba Israel. Todo se llamaba israelita. ¿Ok? Es más que cuando Dios habla, vos habla, habla en términos no llamándose judío, sino israelita. ¿Ok? Entonces vemos aquí que Salmón se casa con Rahab la ramera, nace Boz, mitad cananeo, mitad judío. Boz se casa con una moabita, siendo él mitad cananeo y mitad judío. Y ahora tiene un hijo que se llama Obed, y Obed viene siendo 1/3 moabita, 1/3 cananeo y 1/3 judío. Pero en su fe, ¿qué cosa es? Es judío. Y fíjense que por el padre se va transmitiendo la fe. Se va transmitiendo un poco de la genética, pero se va transmitiendo la fe.
Y luego esto es importante porque en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que no son los israelitas o los judíos los que son según la carne, sino los según la fe. Porque los hijos de Abraham son hijos de Abraham según la fe. Entonces nosotros somos hijos de Abraham según la fe. Esto es importante porque cuando leamos la genealogía de Lucas, vamos a ver que se mencionan hombres. ¿Por qué? Porque es el hombre el que transmite o que tiene la responsabilidad, vamos a decir esto. No, eso no quiere decir que la mujer dentro de la familia israelita, aquí digo israelita para abarcar todos los hijos, los descendientes de Jacob o de Israel, la mujer también enseñaba a sus hijos, porque fíjense que Moisés es criado por su mamá, sus primeros años de su vida. Y es la mamá la que le transmite a Moisés la fe. Y cuando Moisés crece, cuando Moisés tendría, se supone, de 7 a 12 años, no sabemos, que va a vivir en el palacio de Faraón, Moisés recibe la fe egipcia. Dice el Nuevo Testamento que fue educado y enseñado en toda la sabiduría egipcia. Y toda la sabiduría egipcia estaba ligada con sus dioses. Sin embargo, aunque trataron de meterle esto, fíjense que él vive desde que el tiempo que su mamá lo entrega a la hija de Faraón, todo ese tiempo él vive con Faraón, pero a los 40 años retoñó la fe. A los 40 años retoñó la fe. Así que vemos ahí que entonces es el hombre el que en la Biblia responsabiliza para ser el transmisor de esa fe. Porque fíjense, si no estudiamos esto, cuando estudiamos la genealogía de Jesucristo pensamos que es un linaje exclusivo y único de Judá. Sin embargo, vemos que no. Que dentro de la sangre del linaje, ahora estaba profetizado que tenía que venir del linaje de Judá. No sé, mi hijita, si encontraste el pasaje, más o menos. Creo que es 2 de Samuel 7:17. A ver, lo puedes leer en alta voz. Segunda de Samuel 7:17. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ok, muy bien, perfecto. Vamos a dejarlo ahí. No, pero estaba buscando en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Sí, pero no vamos a leer eso ahorita. Vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 49, para reestudiar brevemente, porque ya esto lo estudiamos en detalles, pero estudiar brevemente que hay una profecía que el Mesías tiene que venir del linaje de Judá. Esto es importante para cuando lleguemos a Mateo y cuando lleguemos a Lucas. Esto es importante. Fíjense que el Mesías tiene que venir de Abraham, ¿sí o no? Fíjense que la genealogía de Mateo leímos que dice, la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Lo acabamos de leer. ¿Ok? Entonces Jesús tiene que venir de Abraham. Jesús tiene que nacer de la genealogía de Isaac. Jesús tiene que nacer de la genealogía de Jacob. Y luego de Jacob, que tiene 12, hay una profecía donde del linaje de Judá tiene que nacer el Cristo. Lo vemos en el versículo 10, Génesis 49:10, donde dice, no será quitado el cetro, el trono. Fíjense que esto es lo mismo que va a decir en 2 de Samuel, capítulo 7. No será quitado el reino, el cetro de Judá, ni el legislador, en otras palabras, el que dirige el gobierno, de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y la palabra Shiloh en hebreo es una palabra compuesta de Shel, S-H-E-L, Shel, y Lo, L-O-H. Shel quiere decir quién tiene. Y Lo
significa derecho de reinar. Entonces, Shiloh significa derecho de reinar. Derecho de reinar. Así que aquí vemos una palabra profética de que tiene que ser del linaje de Judá, de a donde venga el Cristo. Ahora nos vamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel. Y aquí se le afirma a David esa promesa. 2 de Samuel capítulo 7. Versículo, vamos a leer versículo 13 y versículo 25. Versículo 12. 2 de Samuel 7, 12 y 13. Cuando tus días sean cumplidos, aquí vemos que esta profecía se le está dando a David. A David que desciende de lo que estamos estudiando en Ruth, que vamos a regresar ahí en un momentito. En otras palabras, Salmón que se casa con Rahab y que nace Boz, siendo hijo de Rahab y de Salmón, y Boz se casa con Ruth, la moabita, y nace Obed, y de Obed viene Isaí, el papá de David. Eso lo vamos a ver en un momentito. Pero aquí se reafirma la profecía que el Cristo tiene que salir del linaje de Judá. Y recalco esto mucho, pero estamos viendo que en el linaje de Judá no es puro. No es puro el linaje de Judá, sino que está mixto ya con gentiles. Sin embargo, cada vez que hay un hijo de esos matrimonios, ese hijo hereda la fe de Abraham, la fe de Dios. Y por eso sigue siendo el transmisor y sigue cargando la promesa que de él va a nacer el Cristo. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿A cuántos? A uno de tu linaje. ¿Y cuántos hijos tuvo David? Si no me equivoco, sería importante leer eso también. Es que según la clase va avanzando, me vienen viniendo, mija, búscame el linaje, los hijos de David, para ver algo muy interesante. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿A cuánto? A uno. ¿A qué se está refiriendo? A Cristo. El cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Salomón fue rey para siempre? No. ¿Y los demás descendientes de Judá que fueron rey, como Ezequías, como Usías, etcétera, tuvieron reino para siempre? No. ¿Quién es el único que ha tenido reino para siempre? Exactamente, era rey antes de encarnarse. Cuando se encarnó era rey y después siguió siendo rey. Aleluya. Su rey no es eterno. Entonces aquí hay una profecía mesiánica, ¿ok? Versículo 25. A ver, versículo 16, perdón. 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Fíjense que reinos físicos de la descendencia de David no ha sido para siempre. Porque en los días de Jesús, el rey que reinaba sobre Israel era Herodes. Y Herodes es descendiente de Saúl, edomita. Fíjense, un descendiente de Saúl. Y su hijo, que fue también llamado rey Herodes, era del linaje de Saúl, no eran del linaje de Israel. Así que cuando dice que de la descendencia de David, Dios va a mandar un rey que será eterno, se está refiriendo al único que es Cristo. Esto es muy importante que queda sentado en nosotros para poder entender cuando lleguemos al Nuevo Testamento cosas interesantes que se las tengo que explicar cuando lleguemos allí. Y será firmada tu casa, versículo 16, y tu reino para siempre delante de tu rostro.
y tu trono será estable. ¿Cuándo dice? Eternamente. Y dice aquí, fíjate, qué interesante, delante de tu rostro. Pero David vivió eternamente. Entonces, ¿cómo va a verlo? ¿Cómo va a verlo? ¿Cómo dice delante de tu rostro que va a haber el reino de ese descendiente de él? Bueno, se recuerda lo que Cristo le dijo a los fariseos cuando se refirió a más allá. Y le dijo, ¿ustedes no habéis leído que lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces, David está vivo, está en la presencia de Dios. Y usted sabe, él sabe que su descendiente nació y que su descendiente murió en la cruz y que allí conquistó un rey eterno. Y David sabe que el que está sentado a la diestra de Dios Padre es un descendiente de él. Entonces Cristo está delante de su rostro. ¿Lo ven? Dice, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Así que aquí vemos promesas eternas. A ver, mijita, ¿encontraste la descendencia de David? Primera de Crónicas 3, correcto. Vamos a Primera de Crónicas 3. No, si ustedes me han hecho estudiar a mí con este asunto. Todo el sueño que he perdido. Si me hubieran dicho al principio, no, pastor, no lo hagan. Primera de Crónicas capítulo 3. Ustedes saben que estoy bromeando con ustedes, ¿verdad? Mire, vamos a leer algo muy interesante. Muy interesante que lo vamos a confirmar en el Nuevo Testamento. Porque estos nombres aparecen allá. Ok. Primera de Crónicas capítulo 3, versículo 1. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Quiero que cuenten qué número es Salomón. Porque en la genealogía de José desciende de Salomón. Primera de Crónicas 3:1. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón, porque David fue rey en Hebrón primeramente 7 años. Y luego reinó sobre todo Israel en Jerusalén 33. Son números simbólicos. 7 significa eternidad. En otras palabras, de él vendría un rey que reinaría por la eternidad. Y 33 es el número de la edad del Señor en la cual murió. No quiero profundizar mucho ahí. Y si lo sumas son 40. Y 40 son los años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. 40 fueron los años que tenía Moisés cuando salió para el desierto. 40 eran los días que Jesús estuvo ayunando. Así que son números simbólicos. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amón el primogénito, de Ahinoam Jezreelita. Así que fíjense de cuántas mujeres tuvo hijo. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. Fíjense que muchas de estas mujeres son gentiles. El cuarto, Adonías, hijo de Agüit. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Estrín, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén. ¿Por qué número vamos? Porque aquí va a empezar, ya no va a contar más. Contó hasta el 6, claro. Ustedes están esperando que se los iban a contar todos, ¿verdad? Mira aquí. Ahora mira, aquí viene el séptimo, ¿verdad? Estos 4 le nacieron en Jerusalén, Simea. 7, ¿no? Sobat, 8. Natán, 9. Y Salomón, 10.
Y otros 9. Híjole, pero este hombre estaba bien ocupado. Ijar, Elisiana, Elifeset. Síganle contando si quieren, pues. Noga, Nefet, Jafi. Ahí ni dice la mamá, Elisiana. Bueno. Así que fíjense. Vámonos de Betsúa. ¿Quién es Betsúa? ¿Quién es Betsúa? Bueno, aquí hay una clave. Perdón. Le nacieron en Jerusalén Simea, Sabur, Natán y Salomón. ¿Quién es el hijo de Betsúa? Betsabé. Con la que adulteró. Y se supone que Betsabé sea gentil también. ¿Y quiénes son los hijos de Betsabé? Son 2. Natán y Salomón. El 9º y el 10º. Fíjense quién fue el que heredó el reino de David. ¿Qué hijo lo heredó? Salomón. ¿Qué viene siendo el número qué? No es el primogénito. ¿Ves? ¿Ves que Dios sigue manteniendo el linaje? Sigue manteniendo el linaje con los que tienen un corazón para Él. ¿Por qué titubeé aquí? Pues iba a decir, con los que le son fiel. Pero Salomón fue fiel. ¿Cuántos han leído la historia de Salomón? Levante la mano los que la han leído. ¿Fue fiel? No. Pues fíjese que sí y que no. Fíjese, Salomón fue fiel así. Fue fiel, sí. Y no fue fiel, no. Y después fue fiel otra vez. En otras palabras, que sus primeros años de su vida fue un hombre fiel. Por eso Dios lo escogió. Y después empezó a casarse con mujeres gentiles y hasta les edificó templos en Jerusalén para que adoraran a sus dioses. Eso hizo Salomón. Dice la Biblia que sus mujeres cambiaron su corazón. Dice que cuando estuvo viejo. Así que no se pongan viejos. Si tú ves, mira, te voy a dar aquí una revelación tremenda. Si tú ves que tu mujer es la que manda, es porque te pusiste viejo. Aunque tengas 20 años. ¿Ves? Si tu mujer es la que manda, entonces, porque dice, si el hombre más sabio del mundo dice que sus mujeres torcieron su corazón, ¿cómo está eso? El hombre más sabio del mundo. Bueno, eso no me hace sentir tan mal, porque cuando pierdo yo las discusiones con mi esposa, pues yo digo, si Salomón las perdió también, no importa. Siendo el hombre más sabio. Ay, me gusta hacerlos reír un poquito ustedes. Yo no sé, estas clases si se ponen en la radio, yo no sé si sirven para la radio o no. Bueno, Natán y Salomón son hijos de Betsabé. Esto es importante cuando lleguemos al Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos aquí que heredan los que Dios escoge. Si leemos toda la historia de Salomón, decimos, wow, Dios puede haber escogido a otro. Pero Él es soberano y Él escoge el que quiere escoger. Él escoge el que quiere escoger. Y Salomón fue muy fiel. Fíjense que han habido tiempos en la historia donde han habido denominaciones que han querido eliminar el libro de Proverbios, el libro de Cantar de Cantares, los libros que escribió Salomón, porque dicen que fue un pagano, que le hizo templo a los ídolos. ¿Cómo vamos a tener libros en la Biblia que escribió él? Bueno, la cosa es que Dios no esconde nada. ¿Cómo esa gente sabe que Salomón fue, a la opinión de ellos, un pagano? ¿Cómo lo saben? Porque está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, ellos no lo supieran. ¿Y quién fue el que lo escribió? Dios. Pues que Dios no esconde nada. ¿Cuál es la gran enseñanza ahí? La gran enseñanza es
que aunque tú seas el hombre más sabio, tienes que tener cuidado, porque Satanás es más sabio que todos los hombres. ¿Ves? Y por sabio que tú seas y por ungido que tú seas, tienes que cuidar tu vida espiritual con temor y temblor, dice la Escritura. Porque el más pinto aquí cae. Entonces, no debe ser así, debemos ser fieles. Pero lo que nos enseña Dios es eso, que el más sabio cayó, pero la historia no terminó ahí. La historia fue que, como se dice en Latinoamérica, se amarró los pantalones, se paró, se sacudió, ¿ve? Se arrepintió y restituyó su relación con Dios. ¿Ve? Esa es la gran enseñanza. Cuando hemos estudiado todos estos personajes, hemos visto como Abraham, un hombre fiel a Dios, también tuvo sus fallas. Como Noé las tuvo, el que Dios dijo que era perfecto en todas sus generaciones. José, todos. Pero la enseñanza ahí no es, ellos fallaron, yo voy a fallar también. No, la enseñanza ahí es, cuídate, porque tu vida espiritual es preciosa. Y el Señor no se merece que le fallemos. Pero si tristemente le fallamos, sacúdate, arrepiéntete, busca a Dios y restaura tu vida con Él. Denle un aplauso, Señor, por favor. Entonces vemos aquí que la genealogía es interesante. Estos dos hijos que tiene Betsabé con David, el 9º y el 10º, porque esto lo vamos a ver otra vez. Y para allá vamos, pero no todavía. Regresémonos al libro de Ruth otra vez, para darle otra empatadita a este asunto. Muy bien, rápidamente voy a leer la genealogía otra vez y nos vamos a ir rapidito a buscar la palabra redención en el libro de Ruth y ya nos vamos para el Nuevo Testamento. A ver cómo acelero aquí. Versículo 18. Estas son las genealogías de Fares. Fares engendró a Ersón, Ersón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón y Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró, sabemos, de Ruth, la ramera, la que fue ramera, engendró a Boz, y Boz engendró a Obed de Ruth. Obed engendró a Isaí, así que Obed viene siendo el abuelo de David, padre de Isaí. Y Boz, que se casó con Ruth, viene siendo el bisabuelo. Y Salmón viene siendo el tatarabuelo de David. Así que David, hermanos míos, no tenemos registro de con quién se casó Isaí. No tenemos. Pero hemos visto en sus ancestros, tanto Salmón como Boz se casaron con mujeres cananeas, moabitas, mujeres gentiles. Que ya en la sangre de David hay una herencia genética gentil. Sin embargo, en su fe no hay una herencia gentil. En su fe queda claro que David era un hombre según el corazón de Jehová. Así que David hereda la fe de Abraham. Esa fe que se va transmitiendo, pero siempre con el varón como descendiente de Judá. Como descendiente de Judá. A ver, vamos a buscar la palabra redención o sus derivantes en el libro de Ruth. Ok. Versículo 4, cuéntelo. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, de los ancianos de mi pueblo, si tú quieres redimir. Cuente conmigo, ¿cuánto hay ahí? Ruth 4:4. Si tú quieres redimir
¿Cuántas hay ahí? Redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo sepa, porque no hay otro que redima, sino tú y yo después de ti. Y él respondió, redimiré. ¿Cuántas veces aparece la palabra aquí? 4 veces en el versículo 4. Nos vamos ahora al versículo, 5 veces. En el versículo capítulo 4. A ver, contémoslo otra vez, 5 veces. 5 veces. Nos vamos al versículo 6. Respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Cuántas veces hay ahí? 3. Versículo 7. ¿Qué total hay hasta ahí, hasta este mundo? 8. Y yo desde hacía tiempo, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato para la confirmación de cualquier negocio. ¿Cuántas veces aparece ahí? 1. ¿Cuánto es el total? 9. 9 veces hay la palabra redención. Nos vamos al capítulo 3, versículo 13. Ahora una pregunta. En el versículo 4, 5 veces. En el versículo 6, 3 veces. En el versículo 7, 1 vez. Son 9 que aparece esta frase, palabra y sus derivantes. ¿Será importante para Dios? ¿Qué ustedes creen? Fíjense que cuando Dios repite una palabra 2 veces es importante. Imagínense tantas veces. Muy bien, capítulo 3, versículo 13. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si Él te redimiere, bien redímete. Mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Redimiré. Vive Jehová. ¿Cuántas veces? 4. ¿Para cuántas vamos? 9 y 4, ¿cuántas son? 13. Nos vamos al capítulo 2, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que puede. ¿Cuántas veces ahí aparece? ¿Cuántas habíamos contado? ¿Cuántas veces aparece la palabra redimir en un libro de 4 capítulos? ¿Cuánto? 14 veces. Ahora, esto hubiera querido tener una pizarra para podérselo poner. Pero las letras en hebreo equivalen a números. Equivalen a números. El nombre David tiene 3 letras. ¿Alguien me puede, tiene una hoja de papel grande por ahí? Mientras que voy hablando, debería haber hecho esto, pero el nombre de David, si alguien me puede traer una hoja de papel en blanco, por favor. A ver. El nombre de David tiene 3 letras que significan esto. Luego el otro es así. Y la otra es así, con un rabito así para arriba y un palito aquí abajo. Y el otro es así, un palito para arriba, uno para abajo, uno aquí y otro aquí, y significa da.
A ver si lo pueden ver. Este es como un 7 y tiene la letra D abajo. Este es como un 7 con una colita acá arriba y una marquita aquí que significa B. Y este es como un 7 con la colita, una marquita aquí y otra marquita acá que significa Da. Davidá. Así se pronuncia en hebreo. Davidá. Y ahora le voy a poner la numeración de lo que significa cada letra en hebreo. Esto es lo que significa cada una de esas letras en números. Los que tienen buena vista, ¿cuáles números son? 4, 6, 4, ¿cuánto es? 14. ¿No le da curiosidad eso? Que la palabra redención, que es el tema principal del libro de Ruth, aparezca 14 veces, repetido. ¿Quién decidió que apareciera 14 veces la palabra redención o redimir en el libro de Ruth? ¿Quién decidió eso? Dios lo decidió. ¿Y quién decidió que le pusieran a David? Que su nombre significa 14. Y ahora usted va a ver, aquí viene ahora lo más interesante. Vámonos ahora al libro de Mateo, capítulo 1. Así que el número 14, la palabra redención aparece 14 veces en el libro de Ruth. Y el nombre de David, sumando las letras hebreas, equivale a 14. La primera letra hebrea, que sería como un número 7 para nosotros, es la letra Da y es el número 4. La segunda letra viene siendo como un número 7 para nosotros, con una rayita abajo que significa Vi, y es el número 6. Y la otra letra del nombre David viene siendo como un número 7, con una colita hacia arriba y una rayita abajo y al pie del número 7. Yo sé que es difícil entender esto, nomás oyéndolo. Para los que están oyendo la grabación, bueno, entre a Google o búscase una enciclopedia y busque el significado numérico del número David, y esa última letra que es D-A, es número 4. Así que 4, 6 y 4 son 14. Y 14 veces aparece la palabra redención y su derivante en el libro de Ruth. Entonces el número 14, ¿qué significa? ¿Quién me puede decir? Aparece 14 veces en el libro de Ruth. El número 14 aparece redención. El número 3 significa la Trinidad. El número 7 significa totalidad de Dios. Por eso en el libro Apocalipsis aparece tantas veces el número 7. El número 10, los mandamientos. El número 12, las 12 tribus de Israel. El número 9, los dones del Espíritu Santo. El número 5 significa comunión. El número 2 también significa comunión. Que vayamos de 2 en 2. Los números, cuando yo di este curso años atrás, di un curso de numerología. Pero como ustedes no quieren que le dé eso, pues ni modo. En otras palabras, esa clase hablaba, quizás lo voy a tener en mente para cuando lleguemos a la división del curso de las tipologías. Cuando yo daba las tipologías, en su libro no están las numerologías, pero al principio cuando yo escribí el libro, después se me hizo que era demasiado material. Y yo tenía una clase, por lo menos unas 3 clases de la numerología. Si ustedes me recuerdan, cuando lleguemos a la sección de dar la clase de las tipologías, si me lo recuerdan y ustedes quieren, voy a tomar una votación, por supuesto, les enseño las numerologías, el significado de los números y de los colores en la Biblia. ¿Ok? Bueno, cuando lleguemos allá, pero eso vamos a querer que usted no llegue de visitante, ¿ve? Jovencita, no queremos que usted llegue de visitante, sino que usted se comprometa a estar en la clase. Bueno, nos vamos a Mateo capítulo 1, hermanos. ¿Cuántas veces aparece el número
la palabra redención en el libro de Ruth? ¿Cuántas veces? 14. ¿Y el nombre de David suma a qué número? 14. Mateo capítulo 1, versículo 17. A ver si ustedes creen que esto es casualidad. ¿Y qué simboliza el número 14? ¿Cuál es la tipología? Redención. ¿Y qué significa la palabra redención? Significa la compra de una persona, la compra de un esclavo. Cuando estudiamos la sección de la salvación, estudiamos lo que es expiación, redención, etcétera, para no mencionarlos todos. Y estudiamos que la redención significa la compra de un esclavo. ¿Qué éramos nosotros antes de Cristo? Esclavos del pecado. Dice la Biblia que éramos esclavos del pecado. Y Cristo nos compró. Por eso Él es nuestro redentor. La palabra redentor aparece mucho en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y el número 14 es el número que simboliza a la redención que nos compró a nosotros. Y David, su nombre suma al número 14 a redención. ¿Por qué? Porque de su descendencia nacería el Cristo, que es el que nos va a redimir. Y a ver aquí qué ustedes piensan de esto. ¿Por qué he dado tanta vuelta yo en esta clase para llegar aquí? A varias cosas aquí. Primero, versículo 17. De manera que todas las generaciones... ¿Están conmigo? Porque oigo páginas. Esperemos que todos lo encuentren. Versículo 17, Mateo 1, 17. De manera que toda la genealogía, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo, 14. Entonces vemos aquí que Mateo, siendo hebreo, no sabemos de qué tribu es Mateo, por lo menos yo no me recuerdo que la Biblia especifique. Vamos a decir entonces que es israelita, ¿verdad? De alguna de las tribus de Israel. Mateo, que le está escribiendo a los hebreos, a los judíos, a los israelitas, empieza su libro, por eso empieza su libro con la genealogía. Porque la primera prueba de que Jesús es el Cristo tiene que descender de la tribu de Judá. Para un judío, saber que Jesús es el Cristo tenía que descender de la tribu de Judá. Y en un ratito vamos a profundizar ahí en ese asunto, ¿ves? Entonces vemos aquí que el número 14 es el número de la redención. Los judíos que estudiaban el Antiguo Testamento en detalle y que saben que cada letra de su alfabeto equivale a un número, es como si nosotros le pusiéramos a la A 1, a la B 2, a la C 3, a la D 4, ¿ves? Que las letras equivalgan, sí equivalen, porque tenemos 24, ¿verdad que sí? Entonces cada una de letras en el alfabeto castellano tiene un número igualito a los judíos, ¿ves? Entonces el nombre de David contiene solamente 3 letras, porque cada una de ellas tiene una pronunciación Davidá, y de ahí sale la pronunciación nosotros castellana, David. Fíjense que David no es David en cubano, ni en puertorriqueño, porque nosotros decimos David, es David, con D al final, ¿ves? ¿Ves? Entonces, nosotros que nos comemos las R, las S y las D y casi todo, es David, ¿ok? Porque es D-V-I-D-A, Davidá, se pronuncia, ¿ok? Y equivale a 14. ¿Y usted cree que es casualidad que se dividan todas las genealogías desde Abraham hasta Cristo en 14? No. ¿Y qué simboliza el nombre, el número 14? Entonces hay 3 divisiones de 14. 3 veces el número 14. Porque en Cristo nosotros tenemos 3 redenciones. La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Denle un aplauso, Señor, hermano, no a mí. No a mí. Este aplauso no es para mí, es para Dios. Ahora vamos a
a meternos aquí en problemas y para salirnos después. Ok, entonces ahora vamos a ver algo interesante. Me quedan 25 minutos. Pero yo creo que lo podemos hacer hasta antes. Vamos a ver. Capítulo 1 de Mateo, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Esta es la genealogía de quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, ya estudiamos esa historia con cuidado, a Fares, porque Judá tuvo otros hijos, sin embargo Dios escogió a Fares. Y a Sara, a Fares, a Esrón, fíjese que Fares tuvo otros hijos. Y Esrón a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón a Salmón. Fíjese que hasta aquí no se menciona ninguna mujer. Nada más se mencionó a Tamar. Fíjese que hay grandes brincos, porque hay 47 nombres en esta genealogía. Hay 42 hombres y 5 mujeres. No se menciona a Sara, no se menciona a Rebeca, no se menciona a Lea, no se menciona a ninguna de estas grandes mujeres. Sino que aquí me voy a adelantar, se van a mencionar 4 gentiles y luego María al final de esta genealogía. ¿Por qué? Porque esta es una genealogía de redención. Y la palabra redención significa ¿qué? La compra de un esclavo. En otras palabras, y las 4 mujeres que se mencionan fueron esclavas del pecado. Sin embargo, al entrar en la genealogía de Cristo, ya Rahab no es ramera, ya Rahab es Rahab nada más. Porque el Señor redime, limpia, nos compra. Y estoy evitando no entrar mucho en esto, porque si no ya tengo ganas de predicarle y no voy a poder terminar la clase. Yo quiero terminar la genealogía de Cristo con un número simbólico, 12. ¿Okay? 12 sí dice. Así que estamos en el versículo 4. Y Aram engendró a Aminadab, que tengo mucho problema de pronunciar ese nombre yo. Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. Fíjense que viene la mención de ella. Dios quiere que supiéramos esto. Porque fíjense que en la genealogía que leímos en Ruth no se menciona a las mujeres. ¿Okay? Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró ¿a quién? A Salomón. De la que fue mujer de Urías. Fíjense, no dice nada más Betsabé, sino nos da el detalle del pecado, de la que fue mujer de Urías. Para que Dios diciéndonos, mira lo que yo puedo hacer con una vida. Mira lo que yo puedo hacer con un error cuando alguien lo quiere arreglar. Cuando alguien lo quiere rectificar. Así que vemos que las 4 mujeres que se han mencionado aquí, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, que no sea su nombre, pero sea la acción, para que quede claro de quién fue Salomón, hijo de Betsabé. Miren nomás, con la que tropezó David. Ahora, cuando lleguemos al cielo, si usted quiere, pregúntale al Señor por qué tomó esa decisión. Pero yo no se la voy a preguntar, porque ¿para qué? ¿Ves? Porque Él es Jehová y decide lo que quiera, y nosotros o te sujetas o no te va a ir bien. O te sujetas o prepárate para el chicotazo. Una de las dos es. Entonces vemos aquí que David, de su hijo Salomón, no vamos a leer toda la lista, pero nos vamos hasta el final. Vámonos hasta el versículo 15, ¿ok? Y Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. A ver, diga conmigo Jacob. Y Jacob engendró a José. A ver, diga conmigo, y Jacob engendró a José. Vuélvalo a decir otra vez. Y Jacob engendró a José. Entonces José desciende de Salmón, de Boz, de Isaí, de David. ¿Estoy correcto? ¿Estoy bien? Y de Salomón. ¿Correcto? De Salomón.
¿Y el papá de José se llamó cómo? Jacob. Importante para lo que vamos a leer. Por eso lo estoy haciendo repetir esto. Así que el Mesías tenía que tener sangre de Judá. De Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de Fares, de Salmón de Boz, de Obed, de Isaí, de David, de Salomón. Todo ese linaje de Judá. ¿Cuánta sangre tenía Cristo? De José. Nada de sangre. Entonces, ¿cómo podía ser el Cristo? Sí, ¿cómo podía ser el Cristo? No se me adelante. Porque eso hay que probarlo, no vamos a decirlo. Eso hay que probarlo. Eso se cae, lógicamente se cae de la mata eso, ¿no? Se asume solo, pero hay que probarlo. ¿Ve? Entonces fíjense que si el Cristo tenía que tener sangre del linaje de Judá, José definitivamente la tiene. Porque viene de la línea de Salomón y de David. Pero el problema es que Jesús no es hijo genético de José. Es hijo adoptivo. Porque lo crió como su hijo. Lo crió como su hijo. Pero es hijo adoptivo. Así que no tiene, por la parte de José, no tiene sangre de Judá. Ahora nos vamos a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. ¿Cómo se llama el papá de José? En la genealogía de Mateo se llamaba Jacob, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora la genealogía de Cristo en Mateo empieza de Abraham hacia Cristo. Ahora aquí empieza al revés. Empieza de Cristo hasta Adán, se va hasta Adán. Lucas capítulo 3, versículo 23. Versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Fíjense lo que dice aquí con cuidado. Hijo, según se creía. Según se creía. En otras palabras, no era hijo, sino todo el mundo creía que era hijo. Fíjense que el conocimiento de que Jesús es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, se conoce eso años después de la cruz. Lucas escribe su libro, si no me equivoco, creo que 49 años después de la cruz. Y Mateo como 40 años después de la cruz. Fíjense que en todas las predicaciones del Evangelio, Jesús no predica, él no predica, ni nadie predica en todos los evangelios que él, cuando Jesús estaba en vida, no predica nunca que él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y que María no tuvo unión íntima con José para que naciera Jesús. En ninguna de las predicaciones existe. Eso se conoce después cuando Mateo escribe, y Mateo es muy breve, el que da todos los detalles de esto es Lucas. Así que vemos ahí, años después, que es que se enseña que Jesús es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces dice aquí que se creía, toda la vida de Jesús se creyó que era hijo de José. Porque imagínense, bueno, deberían haberlo creído porque estaba profetizado en el libro de Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Estaba profetizado. Pero era un conocimiento que solamente podía hacer raíces, solamente podía penetrar verdaderamente los corazones después que viniera el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el único que nos puede hacer creer en fe
que Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, porque físicamente eso es imposible. Entonces es una decisión de fe. Se creía que era hijo de José, y hay una comita, fíjense que hay una comita ahí. Pero como la Biblia se escribe en griego, especialmente el libro de Lucas, que es griego, la coma en griego significa pero. Pero se creía que era hijo de José, pero hijo, José, hijo de Elí. Entonces, fíjense que nosotros sabemos que el padre de José en Mateo es ¿quién? Jacob. Entonces, ¿Elí quién es? Pero es hijo de Elí. Y ahora leemos Melquí, hijo de Jonás, hijo de José, hijo de Matías. Fíjense que hay hombres. No veo yo en la genealogía de Lucas, no veo mención de mujer. Se creía que era hijo de José, pero es hijo de Elí. Y la palabra Elí significa Dios también. Pero esto es una persona real, porque aquí hay una genealogía, no espiritual, sino aquí hay una genealogía real. Nos vamos a dar un salto, porque tengo que abreviar, me hubiera gustado pasar por todos los nombres, pero fíjense, nos vamos a ir ahora al versículo 31. Capítulo 3, Lucas 3, 31. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. ¡Ay! ¿Se recuerdan ese nombre? Natán, hijo de David. Natán, hijo de David. No se me adelanten, porque después se atrasan. Si se me adelantan, se van a atrasar. ¿Ok? Fíjense. Natán, hijo de David, porque aquí la genealogía viene de Cristo hacia Adán, y allá la genealogía era de Abraham hacia Cristo. Y la genealogía de Mateo, el hijo de David, que se nos menciona, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Y aquí quién es? Natán. Pero nosotros leímos allá, cuando vimos la genealogía de David, los hijos de David, que David tuvo dos hijos. Natán y Salomón, los dos hijos de Betsabé. Entonces, fíjense que si nosotros, fíjense que ahora los nombres van a ser iguales que en Ruth, y iguales que en Mateo. Fíjense, después de David, hijo de Isaí, ¿dice eso en Mateo? Mateo dice que David es hijo de Isaí, ¿lo dice? ¿Cómo que no? Sí lo dice. Hijo de Obed, ¿se recuerdan? Hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. Fíjense que las genealogías, préstame atención, fíjense que las genealogías desde Abraham hasta David son idénticas. En Ruth, en Mateo y en Lucas. De Abraham a David son idénticas. Pero de David, no se me adelante porque se atrasan. De David en adelante son diferentes. Son nombres diferentes. ¿Ok? Ahora, si hemos leído todas estas profecías, y todas estas profecías nos enseñan a nosotros que para que Jesús sea el Cristo, tenía que tener sangre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, de Salmón, de Boz, de Obed, de Isaí, de David. Tenía que tener sangre. ¿De quién heredó Jesús su sangre? Ahora sí, dígalo con ganas. La humanidad de Jesús, ¿de quién la heredó él? De María. Entonces María tiene que ser descendiente de Judá. Entonces, ¿quién es Elí? El papá de María. Porque aquí está la genealogía masculina. La herencia masculina. Entonces dice, se creía que Jesús era hijo de José, pero hijo de Elí. Entonces, por fuerza, María tiene que venir del linaje de Judá, porque si no, Jesús no puede ser el Cristo. Entonces vemos que Jesús hereda el reino, aquel reino eterno que está profetizado
En 2 de Samuel capítulo 7, aquel reino eterno que está profetizado en Génesis capítulo 49, cuando Jacob le da a Judá la profecía de su genealogía, ese reino eterno, el único que lo recibe e instala es Cristo. Y lo recibe genéticamente por la mamá, pero también lo recibe por adopción por el papá. Porque Jesús es 2 veces rey, por herencia y por adopción. Y por eso la Biblia lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único que tiene el título de Rey de Reyes. David no tiene el título de Rey de Reyes, ni Salomón tampoco. Solo Cristo. ¿Y quién escoge el término, eso que está escrito en la Biblia, de llamar al Hijo de Dios Rey de Reyes? ¿Quién escogió eso? ¿Quién quiso que eso apareciera en la Biblia? Dios. Así que es el mismo Dios Padre el que decide llamarle a Jesús Rey de Reyes, porque hereda el reino profetizado, el reino eterno, que Salomón no lo hereda, ni Natán lo hereda, ni todo el linaje de Salomón de David lo heredan, porque ninguno fueron eternos. El único que hereda el reino eterno es Cristo. Y lo hereda esa profecía que Natán le da a David, allá en 2 de Samuel capítulo 7, y en otros lugares que está escrita también. Es Cristo el único que hereda, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el único que hereda esa profecía por genética de María y por adopción de José. Por María, por Natán, y por José, por Salomón. Enseguida voy para allá, hermano. Vi su mano, déjeme terminar. Y vemos aquí que Jesús hereda ese reino por herencia y por adopción. ¿Y tú eres rey? ¿Qué dice la Biblia? ¿No dice que nosotros somos reyes y sacerdotes? Y tú heredas el reino por herencia y por adopción. Por la adopción, porque el unigénito del Padre es Jesús. Pero nosotros somos hijos adoptados, hijos adoptivos de Dios. Pero tenemos, hermanos míos, el Espíritu Santo adentro. Por lo tanto, tenemos la naturaleza divina de Dios. ¿Ves? Entonces nosotros heredamos el reino por genética del Espíritu Santo y por adopción del Padre, igualito que Cristo. Denle un aplauso al Señor. Ahora sí. Así que, hermanos, créame que pudiéramos dar otras 12 clases más de la genealogía de Cristo. Aunque se haya notado, quizás se note que hemos ido despacio, no creemos, hemos ido a pasos largos, porque hay mucho más que aprender en todo esto. Pero le he traído a ustedes 12 clases de la genealogía de Cristo. Si hay alguna persona oyendo esta grabación nada más, trate de comunicarse con nosotros y tratar de conseguir ordenar las 12 clases de 1 hora y media cada una. Pues vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, por este tiempo tan hermoso que hemos tenido para estudiar un tema un poco difícil, Señor, pero está en tu palabra. Tú lo pusiste en tu palabra. Tú decidiste que Mateo, cuando escribiera, dividiera. Tú le ordenaste que la dividiera en 14, 3 grupos de 14. Tú pusiste la palabra redención 14 veces en el libro de Ruth. Tú escogiste el nombre de David, que numéricamente suma a 14, que es redención. Gracias, Señor, por habernos enseñado esto, que nos sirva, que nosotros hemos sido redimidos